¿quiénes habrán de ser arrebatados? Esta es una pregunta muy importante, la cual se hace en la mayoría de los creyentes. Hay muchos amados creyentes que están inseguros si serán arrebatados o no. En el pasaje que acabamos de leer, en el versículo 51, encontramos la respuesta. Allí el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cuando leemos esto, nos alegramos de saber que nosotros estamos incluidos. Pero, ¿sabes una cosa? Cuando el apóstol Pablo menciona la palabra todos, se está refiriendo específicamente a los creyentes de la iglesia de Corinto, la cual era una iglesia bastante problemática y que dejaba bastante que desear. Algunos creyentes de esa iglesia estaban incluso envueltos en problemas de prostitución en el templo. En dicha iglesia, algunos cometían tal tipo de fornicación que ni aún se conocía entre los gentiles. Otros llevaban a sus hermanos ante el tribunal de juicio con acusaciones contra ellos. Esta iglesia es a la cual Pablo les dice que las diferencias entre los hermanos no se deben solucionar frente a un tribunal mundano. Él les aconseja que cualquier tipo de diferencia que pueda haber entre los hermanos de la misma fe debería ser solucionada de otra manera y no frente a un tribunal. Esta era la iglesia de Corinto, horripilante. Allí había casos de inmoralidad, problemas de diversa índole, preferencias, rivalidades, injusticias, etc. Terrible. De acuerdo a eso, esta era la peor iglesia del mundo. Ningún pastor desea tener una iglesia así. Estas no son cosas que estoy inventando yo, sino que están escritas en la Biblia. Puedes corroborarlas por ti mismo. Resumiendo, diríamos que esta era una iglesia que hacía poner los pelos de punta. Y precisamente a estos creyentes, Pablo les dice: todos seremos arrebatados. Si los creyentes de la iglesia de Corinto estaban en condiciones de ser arrebatados, tú también lo estás con toda seguridad. Si creyentes como estos podían ser arrebatados, puedes estar más que seguro, con un 100% de seguridad, que tú también serás arrebatado. Peor que eso no puede ser. Si los creyentes de la iglesia de Corinto iban a ser arrebatados, entonces tú y yo también con toda seguridad. ¿Y sabes otra razón por la que podemos estar seguros de que seremos arrebatados? Cada persona que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal habrá de ser arrebatada, independientemente de su estado espiritual. Aquellos creyentes que han vivido una vida espiritual mediocre, sin haber estado lo suficientemente cerca del Señor, se darán cuenta a más tardar, cuando están ascendiendo con Él, lo que se han perdido. Por esa razón, la mejor elección siempre es mantenernos en la cercanía de nuestro Señor. Lo que cuenta para poder ser arrebatado es haber aceptado a Cristo como Salvador personal. Cada persona nacida de nuevo, sin excepción alguna, será arrebatada cuando Él venga a buscar los suyos. Y hay otra razón importante por la que sabemos que seremos arrebatados. Cada verdad de la palabra de Dios debe ser confirmada por lo menos con 3 pasajes. El versículo de 1 Tesalonicenses 1:10 nos confirma que el arrebatamiento ocurrirá antes de la gran tribulación. Hay muchos que sostienen que el arrebatamiento podría llegar a suceder en la mitad de la tribulación, o en el peor de los casos, al final de la misma. En este pasaje encontramos la respuesta que refuta esta teoría errónea y que nos asegura que el arrebatamiento habrá de ocurrir antes de la gran tribulación y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué es lo que habrá de suceder en la tierra
tierra durante los 7 años de la gran tribulación, serán derramadas sobre ella las copas de la ira tal como lo describe el libro de Apocalipsis. Jesús nos libra de esta ira venidera. Jesús nos libra de todos esos juicios que han de ser derramados sobre la tierra. Jesús cargó ya todo juicio sobre sí mismo para que nosotros no tengamos que experimentarlos, y al venir a buscarnos nos libra de la ira venidera. El creyente, aquella persona que ha aceptado a Jesús como Salvador personal, no habrá de experimentar ningún tipo de juicio. Por esa razón, es más que lógico que no estaremos presentes durante la gran tribulación. Es imposible que un creyente experimente la gran tribulación, porque la ira de Dios no está dirigida hacia aquellos que aceptaron a Jesús. Jesús experimentó en su propio cuerpo en la cruz toda la ira divina contra el pecado. La razón por la cual él exclamó, "Tengo sed", fue porque era consumido por el fuego de la ira de Dios. Jesús absorbió en su propio cuerpo toda la ira divina contra el pecado. Él se ofreció a sí mismo en holocausto por su iglesia, por nosotros. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, leemos más o menos lo mismo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si lees este capítulo desde el comienzo, te vas a dar cuenta que habla acerca del arrebatamiento. Lo relativo al tema del arrebatamiento lo encontramos mayormente en los libros de Primera y Segunda Tesalonicenses, así como también en Primera Corintios capítulo 15. De allí pues, con toda seguridad, nosotros los creyentes, primero, no habremos de experimentar la ira venidera, pues Jesús cargó con la ira divina contra el pecado en nuestro lugar. Segundo, no habremos de estar aquí durante la gran tribulación. Y tercero, todos y cada uno de los creyentes, de aquellos que aceptaron a Cristo como Salvador personal, sin excepción alguna, habrán de ser arrebatados. Cuando hablamos de los creyentes que serán arrebatados, nos referimos a aquellos que están con vida en el momento del arrebatamiento. El único requisito para ser arrebatado, por decirlo de alguna manera, es estar vivo en el momento en que Cristo venga a buscar a los suyos. Aquellos creyentes que ya han muerto habrán de ser resucitados incorruptibles, un instante antes que nosotros seamos transformados. Todos aquellos que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal y que estemos vivos físicamente en el momento en que Cristo venga a buscar a los suyos, seremos arrebatados con Él. Por eso digo que estar vivo es el único requisito para el creyente. Es interesante observar que cuando Jesús habló a sus discípulos acerca de las señales del final de los tiempos, lo cual está relatado en Mateo capítulo 24, no se refiere en sí al arrebatamiento. Jesús se refiere allí, por sobre todas las cosas, a su segunda venida a la tierra, la cual, como ya hemos visto anteriormente, no tiene nada que ver con nosotros, sino con Israel. Naturalmente que el tema del arrebatamiento está allí insinuado de alguna manera, pero el énfasis en este relato está puesto especialmente en su segunda venida a la tierra. Pero, ¿dónde encontramos las palabras de Jesús acerca del arrebatamiento? Es muy importante que tengamos en cuenta este aspecto. Ya dijimos que en Mateo 24, Él se refiere a su segunda venida. Es un mensaje que va dirigido especialmente a Israel. Pero ¿dónde encontramos sus palabras en relación al arrebatamiento? Como no podía ser de otra manera, Él habló con sus discípulos, sus más allegados, acerca del arrebatamiento, estando con ellos en el aposento alto, el lugar donde más tarde nació su iglesia. Allí en aquel lugar tan especial, Jesús habla
habla con los suyos acerca del arrebatamiento. Sus palabras las encontramos en un pasaje sumamente conocido, el que seguramente habrás leído infinidad de veces sin haber entendido realmente de qué se trataba. Esto lo encontramos en los famosos versículos del capítulo 14 del Evangelio de Juan, en los versículos 1 al 13. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús se refiere aquí al arrebatamiento. Él dirigió estas palabras a su futura iglesia. ¿Dónde habló acerca de este tema con sus discípulos? En el aposento alto. Recordemos que, según Hechos de los Apóstoles capítulo 2, la iglesia nació en el aposento alto. Ese es el lugar donde Jesús pasó sus últimas horas con sus discípulos, antes de ir a la cruz. Ese es el lugar donde Jesús habla a los suyos acerca del arrebatamiento. Él les dice que volverá a buscarlos. Jesús no dirigió estas palabras a los judíos, a Israel. A ellos les habló acerca de su segunda venida, cuando volverá a poner sus pies sobre la tierra. Pero a su futura iglesia le habló acerca del arrebatamiento. Cuando mezclamos estos dos pasajes y no comprendemos la diferencia entre uno y el otro, perdemos la noción en cuanto al tema del arrebatamiento. Por eso, repito, en Juan 14 encontramos las palabras de Jesús acerca del arrebatamiento, las cuales están dirigidas a los creyentes. Dado a que el tema del arrebatamiento tiene que ver solo con los creyentes, es que encontramos tantas referencias en las cartas de Pablo a las iglesias. El arrebatamiento es un misterio porque la iglesia también es un misterio. Dos misterios divinos se fusionan en uno solo. ¿Por qué utiliza el apóstol Pablo la siguiente expresión? Os digo un misterio, cuando le escribe a la iglesia en sus cartas pastorales, porque la iglesia misma es un misterio, y el misterio de la iglesia es el arrebatamiento. Cuando Pablo utiliza el término misterio, se está refiriendo a la fusión de dos términos, a saber, iglesia y arrebatamiento. La iglesia de Cristo y el arrebatamiento van de la mano. El arrebatamiento es la bienaventurada esperanza de los creyentes. Alabado sea el Señor. Dicho sea de paso, otro aspecto importante para tener en cuenta es el siguiente: dado a que la iglesia será librada de la ira venidera para no tener que pasar por la gran tribulación, pues de otra manera el arrebatamiento no sería nuestra bienaventurada esperanza. El anticristo será revelado recién después del arrebatamiento. Hay otros pasajes que todavía desearía compartir con vosotros. Como dije, el anticristo será revelado recién después del arrebatamiento, pues el Espíritu Santo, quien mora en la iglesia, es quien todavía retiene su manifestación. El anticristo recién puede ser revelado cuando la iglesia no esté más sobre la tierra. ¿Quién revela a Cristo al mundo? Su iglesia. Por esa razón, su iglesia no habrá de pasar por la gran tribulación, porque ella le pertenece a Cristo y no al anticristo. El anticristo, repito, recién será revelado al mundo después del arrebatamiento de la iglesia. Mientras la iglesia de Cristo esté sobre la tierra, ella se encarga de revelar a Cristo y no al anticristo. Cristo es quien nos compró con su sangre y no el anticristo. Nosotros, los creyentes, no habremos de ver al anticristo y mucho menos sus obras, sus malvadas obras. En realidad, el arrebatamiento es el acontecimiento que da inicio a los 7 años de la gran tribulación. En este gráfico, el semicírculo mayor de color azul está representando los más de 2000 años del periodo de la dispensación de la iglesia.
Si lo calculamos hasta el momento actual, serían 2017 años. El momento del arrebatamiento nos indica el comienzo de un periodo de tiempo de 7 años exactamente, pues es posible que todavía tarde más hasta que llegue la gran tribulación. Tenemos que entender lo siguiente: es posible que el arrebatamiento indique el comienzo inmediato de un periodo exacto de 7 años de gran tribulación, pero también es posible que haya un periodo de tiempo entre medio hasta que ésta realmente se manifieste. De acuerdo a los acontecimientos políticos que suceden actualmente en el mundo, y sabiendo que el anticristo será un gobernador mundial, no quiere decir entonces que él va a ser revelado para hacerse cargo del poder mundial de un momento a otro. Por esa razón, es posible que haya un espacio de tiempo entre el arrebatamiento y el momento en que la Iglesia es levantada y la instauración del anticristo y su gobierno mundial. Sería posible incluso que el espacio de tiempo se extendiera por algunos años. Naturalmente que también es posible que un acontecimiento siga al otro de manera inmediata. Sin embargo, de acuerdo a la situación política mundial momentánea, todavía tienen que suceder algunas cosas para que un tipo descabellado atraiga todo el poder mundial hacia sí mismo. Aunque no sabemos exactamente si el tiempo de la tribulación abarca un periodo de 7 años o es más largo, una cosa está completamente clara, y es que este espacio de tiempo ha de ser breve y no demasiado largo. Solo el Señor sabe con cuánta rapidez han de suceder los acontecimientos políticos mundiales después del arrebatamiento de su iglesia. Solo Él lo sabe. De todos modos, en estos momentos es el Espíritu Santo quien todavía detiene la manifestación del anticristo. Para culminar, desearía compartir con vosotros otro pasaje importante. En 2 de Tesalonicenses 2, versículos 6 y 7 leemos lo siguiente: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Aquí se refiere al hombre de pecado denominado el anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, aquí se refiere al Espíritu Santo, a su vez sea quitado de en medio. Hay muchos que interpretan que es la iglesia la que al presente detiene la manifestación del anticristo. Si bien la iglesia tiene su influencia, el que realmente detiene su accionar es el Espíritu Santo. Cuando la iglesia sea levantada, en el momento del arrebatamiento, el Espíritu Santo se va junto con ella. Por eso es primordialmente el Espíritu Santo el que al presente detiene la manifestación del anticristo. Los versículos que acabamos de leer lo indican claramente. Nuestras traducciones en español son fidedignas y coinciden plenamente con el texto original griego. En el texto original, el pronombre personal que aparece en la frase hasta que él a su vez se ha quitado del medio es de género masculino. Todas las referencias que el Nuevo Testamento hace sobre el Espíritu Santo son siempre por medio del pronombre personal de género masculino él. Por esa razón, de acuerdo al contexto neotestamentario general, aquí se refiere específicamente al Espíritu Santo. Si fuera que habla de la iglesia, se referiría a ella como la esposa y con pronombre personal de género femenino. En el versículo 6 del pasaje que estamos considerando, encontramos el artículo neutro lo en la frase, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. En estos versículos encontramos dos referencias en relación a la acción de detener. En una se refiere a lo que debe ser detenido y en la otra a quién ha de efectuar la acción de detener. En el versículo 6 se refiere al hombre de pecado
denominado el anticristo, y en el versículo 7 se refiere al Espíritu Santo. El anticristo es al presente detenido en su accionar por el Espíritu Santo. El anticristo es exactamente lo contrario o lo opuesto a Cristo. El anticristo no es simplemente una persona loca y descabellada sin demasiada relevancia en lo que a la historia mundial respecta, sino que es la antítesis de nuestro Señor Jesucristo. Él es exactamente lo opuesto a Cristo. Eso quiere decir que es un líder de carácter espiritual que intenta ocupar el lugar y la posición de Cristo. Dicho de otra manera, el anticristo será el Cristo de este mundo y no simplemente un líder político. Lo que para nosotros los creyentes es nuestro Señor Jesucristo, será el anticristo para el mundo. Como dije anteriormente, el anticristo es la antítesis de Cristo e intentará ocupar su lugar y posición. De acuerdo a la palabra de Dios, en la mitad del tiempo de la gran tribulación, Él habrá de sentarse en el templo y pretenderá ser adorado por toda la humanidad. Por eso, como bien lo indica su nombre, es exactamente lo opuesto a Cristo. El anticristo es denominado de diferentes maneras en la palabra de Dios. De acuerdo a algunos de esos nombres, los cuales vamos a considerar a continuación, podremos ver la estrecha relación que tienen con los atributos de Cristo, aunque naturalmente en sentido contrario. La Biblia se refiere a Él como el futuro príncipe. Jesús es nuestro príncipe de paz. Él es denominado también el pequeño cuerno, el rey astuto y tramposo. Jesús es nuestro rey. Otra manera en que el anticristo es denominado hijo de perdición, en contraposición con Cristo, quien es el Hijo de Dios. También encontramos la expresión simiente de la mujer. El anticristo exhibio muestra todos los paralelos que tienen que ver con Cristo. El anticristo nacerá de una virgen, así como Cristo nació de la Virgen María. Posiblemente sea el primer ser clonado en la historia de la humanidad. De cualquier manera, será un engendro sobrenatural. Al comienzo de la Biblia, en Génesis 3:15, es mencionada la simiente de la serpiente, esto es Satanás, la cual estaría en enemistad con la simiente de la mujer, esto es Cristo, y que ésta le habría de herir en la cabeza. Jesús viene de la simiente de la Virgen María, engendrado por el Padre Celestial y por medio del Espíritu Santo. Este versículo nos habla de dos diferentes simientes. Por lo tanto, el anticristo habrá de nacer, tal como Cristo, de manera sobrenatural. El anticristo es exactamente la antítesis de todos y cada uno de los aspectos que hacen a la persona de Cristo. Y no solo esto, en algún momento de los 7 años de la gran tribulación, se le habrá de quitar la vida al anticristo, pero habrá de resucitar, tal como nuestro Señor Jesucristo. Aunque murió, al tercer día resucitó. El anticristo habrá de resucitar. ¿Y sabes quién le habrá de volver a la vida? Satanás. El anticristo no es Satanás. Hay muchos que lo confunden con Satanás, pero no es así. El anticristo y Satanás son dos personas diferentes, pero es Satanás quien habrá de resucitar al anticristo. Todo eso va a suceder cuando nosotros, los creyentes, no estemos más sobre la tierra. Ello forma parte de la esperanza bienaventurada que tenemos. Como se puede observar, el anticristo es exactamente la antítesis de Cristo. Él es lo opuesto a nuestro Señor Jesucristo. Precisamente en su nombre es revelada esta antítesis. El espíritu que actúa en este momento en el mundo no es un espíritu contra Dios, sino contra Cristo. El nombre de Dios es asociado por las diferentes personas según sea su religión o creencia. Pero cuando mencionamos a Cristo, allí sí que se establece la diferencia. El espíritu que rige actualmente es el espíritu del anticristo. Y dado a ello, este espíritu está en contra de los cristianos.
nosotros los creyentes no gozamos de la simpatía popular. Repito, el espíritu que rige actualmente en el mundo no es un espíritu contra Dios, sino contra Cristo. Hay muchas religiones que mencionan a Dios, pero en estos últimos días son muchos los que se oponen a Cristo. Según el libro de Apocalipsis, el anticristo habrá de morir en la mitad de la tribulación, pero más tarde será resucitado por él mismo Satanás. Dicho sea de paso, el libro de Apocalipsis es un libro maravilloso. En los capítulos 1 al 3 inclusive, encontramos los mensajes a las 7 iglesias. Recordemos que la iglesia ha de ser arrebatada. Desde el capítulo 4 en adelante no aparece ninguna mención a la iglesia. Esta vuelve a reaparecer nuevamente en el capítulo 19. ¿Qué te parece que sucede sobre la tierra en los capítulos 4 y 18 inclusive? Los 7 años de la gran tribulación. En todos esos capítulos no encontramos ni una sola mención a la iglesia de Cristo, con excepción de lo que dice en el capítulo 4 sobre la adoración celestial, pero en ese tiempo ya estaremos con el Señor en los cielos. Hay muchísimos creyentes que se preguntan si serán arrebatados o no, o si tienen suficiente aceite en sus lámparas. Hay tantísimos creyentes que a raíz de una enseñanza errónea de la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25, viven atemorizados pensando si podrán llegar a pertenecer al grupo de las vírgenes que tenían aceite suficiente al momento de recibir al esposo. Hay muchos que nos pueden preguntar: Pastor Eri, ¿no conoces la parábola de Mateo 25, donde habla de las 5 vírgenes que tenían aceite y las 5 a las cuales no les alcanzó? Yo les respondería a esas personas lo siguiente: sí, claro que conozco perfectamente ese capítulo. Pero, ¿sabes qué es lo que no es mencionado en ese capítulo? Absolutamente nada acerca de la esposa. Si allí no es mencionada la esposa de Cristo, ¿dónde se encuentra esta? Ella está en el cielo celebrando las bodas del Cordero. Nosotros los creyentes, quienes formamos parte de la iglesia o esposa de Cristo, no pertenecemos al grupo de las vírgenes, que forman parte del cortejo nupcial. Jesús es el esposo que nos viene a buscar. Nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, también denominado su esposa. Nosotros, los creyentes, no pertenecemos al cortejo nupcial. Las 10 vírgenes representan a Israel. Nosotros somos la esposa de Cristo. Como dije anteriormente, en el capítulo 25 del libro de Mateo no se hace ninguna mención a la esposa. La iglesia no está presente en ese tiempo porque ya ha sido arrebatada. Esta parábola habla de las 10 vírgenes que esperan el regreso del esposo y no tiene nada que ver con el arrebatamiento. Por eso, el arrebatamiento es nuestra esperanza bienaventurada. El anticristo es la imitación de Cristo en todos y cada uno de sus aspectos. Él ha de ser incluso resucitado de entre los muertos, tal como lo fue Cristo. El anticristo habrá de ser engendrado de forma sobrenatural, tal como lo fue Cristo. Nacerá de una virgen tal como Cristo. Se asemejará a Cristo en la diversidad de sus nombres y atributos. Y por último, en su rol de Dios hombre, y después que el diablo mismo lo resucite, Satanás pasará a ser su Padre Dios. Nuestro Padre Celestial es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, teniendo en cuenta todo esto, el anticristo no es un político descabellado, de los cuales tenemos unos cuantos actualmente en el mundo, sin mencionar a ninguno en particular, sino un personaje en especial que intentará usurpar el lugar de Cristo. El anticristo intentará asegurarse las alabanzas que le pertenecen a Cristo. Por esa razón, habrá de sentarse en el templo durante un periodo de tiempo, intentando presentarse a sí mismo como Cristo y como Dios. Él intentará ser el equivalente de Cristo, pero será exactamente lo opuesto. Todo esto ocurrirá en el tiempo de la gran tribulación, hasta que al final de ella, Cristo vuelva a la tierra y diga: basta, se acabó.
Jesús volverá, acabará con la obra del anticristo y se levantará triunfante restaurando todo aquello que debe ser restaurado. La Biblia nos dice que Jesús, al final de los tiempos, derrotará a todos sus enemigos con el aliento de su boca. Para todos aquellos que piensan que Jesús era un flojo y un pacifista, deben de leer el pasaje donde está el relato cuando fue entregado aquella noche en el huerto de Getsemaní y le recomendó a Pedro que utilice su espada. Jesús va a volver y derrotará a sus enemigos, y especialmente al anticristo con el aliento de su boca. La maldad siempre debe ser exterminada, aún en la actualidad. Debemos ser duros y severos con la maldad. De ninguna manera se la puede estar tolerando. La maldad debe ser frenada y cuanto antes mejor. Con la maldad no se hace ningún tipo de compromiso. Jesús no es un blandengue que se deja pasar por encima, sino que es amor y amor ágape. Y precisamente porque nos ama, nos protege. ¡Aleluya! Y así como dije al principio, Jesús habrá de proteger a su esposa a cualquier precio. Nosotros predicamos un evangelio directo y no uno a medias que hace compromiso para conformar a todos. Cuando Jesús habló de amar a los semejantes, no se estaba refiriendo primordialmente a amar a todo el mundo incondicionalmente. Jesús dirigió estas palabras especialmente al pueblo de Israel. Naturalmente que podemos sacar provecho de esta enseñanza. No me malinterpreten, por favor. Al contrario, seamos amables y bondadosos con nuestros vecinos, porque esto es correcto. Pero la cuestión es que cuando Jesús dijo, amad a vuestros semejantes, se estaba refiriendo primordialmente a los mismos judíos. Él les instaba a ser bondadosos y amables con sus propios compatriotas. Jesús no les dijo a los israelitas que amaran a los otros pueblos, que aunque eran sus vecinos, eran sus enemigos acérrimos. Por ejemplo, los filisteos, los amalequitas, los anaquitas, etcétera, etcétera, y todos esos que solo deseaban su destrucción. Cuando Jesús les dijo esto, estaba diciéndoles que se amaran entre ellos mismos, que no se pelearan entre hermanos, que amaran al prójimo, al otro judío, como a sí mismos. Esto fue lo que primordialmente quiso decir Jesús con estas palabras. Naturalmente que podemos hacernos eco de estas palabras y tener un corazón abierto para los demás, pero eso tiene un límite. La misericordia humana no es limitada. Nosotros somos humanos y solo Dios es quien otorga gracia y misericordia ilimitadamente. Si como seres humanos fuéramos capaces de otorgar gracia ilimitada a todo el mundo, no necesitaríamos más a Dios. Si poseyéramos un amor ilimitado, no necesitaríamos más a Dios. Como seres humanos tenemos una paciencia y un amor bastante limitados. Por eso es que necesitamos indefectiblemente a Dios para ser capaces de extender los límites de nuestro corazón. Intentar valernos por nosotros mismos para alcanzar esa meta sería apoyarnos en nuestra propia justicia. Sin Dios no somos nada y nada podemos hacer. Y así llegamos al final de esta enseñanza, la cual es una pequeña reseña de todo lo que está por suceder. Habría innumerables detalles todavía por mencionar. Debido a ello, y contrariamente a lo que tenía planeado, voy a extender esta serie para enseñar sobre el tema algunos domingos más. En mi próxima enseñanza vamos a considerar los simbolismos del Antiguo Testamento que indican hacia el arrebatamiento. Seguramente recuerdas el caso de Enoc, que desapareció de repente porque Dios se lo llevó, o el de Elías, quien subió cabalgando al cielo delante de la vista de Eliseo. Muy interesante para considerar son las palabras de Jesús cuando dijo, yo soy el lucero de la mañana. El lucero de la mañana nos habla del arrebatamiento, puesto que esta estrella aparece en el firmamento antes de la salida del sol. En el Antiguo Testamento encontramos al menos 7
7 diferentes simbolismos, más lo que nos dice el libro de Apocalipsis acerca del arrebatamiento. Naturalmente que el arrebatamiento es un misterio en sí mismo, y por esa razón en el Antiguo Testamento solo encontramos algunos simbolismos o tipologías acerca de él, pero ninguna mención concreta. El arrebatamiento es un misterio revelado a la Iglesia. Amén.